talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? Music, see results, never quit, fuck your bitch. If you wanna hear next other money, this music is. No, I better run, little fucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the #1 spot. Cause I can make this shit feel like a gunshot. Gunshot, 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 gunshot. Cause I can make this shit blow up like a gunshot. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y hacia el centro del Perú, hacia Huancayo por Canal 11. También nos están observando a nivel internacional por Virtual Televisión, siempre con nuestro viaje imaginario a través del continente. Tenemos hoy la participación de nuestros hermanos desde Chile y desde Venezuela y también desde acá de Perú, como de costumbre. Vamos a hablar sobre la actualidad latinoamericana y con algunas variables en torno a lo que puede ser el currículum de cada uno de ellos y las actividades que realizan a nivel académico, de cara a lo que viene a ser la convocatoria para nuestras próximas distinciones honoris causa que tenemos en nuestra ciudad capital acá en Lima, Perú, y con participación internacional. Como sabemos, también a través de videoconferencia pues se unen diferentes academias internacionales de estudio para lograr que de alguna manera tengamos nueva visibilización de personalidades más allá de las que acostumbramos a ver en los medios de comunicación. A veces estamos dando vueltas alrededor de siempre los mismos opinadores de oficio, ¿no? Y que se vuelven en una especie de Messi, ¿no? O de Neymar, de la política, de la economía, y resulta que la economía anda de capa caída en varios países de nuestro continente, y la política ni hablar. Entonces debemos de ir en búsqueda precisamente de nuevos jugadores, ¿no? Verdaderos jugadores, ¿no? Que no se tiran al piso como Neymar. A veces Neymar exagera y para mucho en el piso. Que todos sean como Messi, ¿no? Campeones, con ganas de campeonar y de cambiarle el rostro a nuestro continente, en especial a Hispanoamérica, con algunas variables de pronto dentro del campo analítico de la realidad necesaria que en los últimos tiempos, por lógica, pues tienen que tener su cuota de cambio, pero en positivo, no en negativo. Y ese positivismo pues lo vamos buscando siempre en nuestros eventos y en nuestros programas, como hoy, donde contamos con Jorge Manuel Rubio Olivares. Él está en Chile, ya nos va a decir exactamente en qué parte de Chile está. Y Eduardo Pahuense, él está en Venezuela, él está en Caracas. Y en nuestro país, acá en Perú,
pues tenemos a Ricardo José Selvagio, que él no se encuentra en Lima exactamente, ya nos va a explicar en qué parte está. Y bueno, todo esto, repito, simplemente con la finalidad de contrarrestar el vendaval de información nociva para la salud, ¿no? Siempre con los mismos protagonistas. Vamos a ver entonces estos nuevos rostros, estas nuevas imágenes que nos tienen para el aleccionamiento de nuestra cultura en general. Por ejemplo, vamos a partir con el dueño de casa, nuestro hermano Ricardo Selvagio, que ha escrito un libro que se llama El Nuevo Poder. Es una edición que ya está en Amazon y bueno, vamos a escuchar un poco sobre a qué se debe este acercamiento a la parte literaria, ¿no? Tiene que ver con la política, dice innovación política de colaboración para alcanzar el bienestar, justo lo que acabamos de hablar. Es difícil conseguir este tipo de objetivos porque los políticos están desacreditados, ¿no? Pero vamos a escuchar a nuestro hermano Selvagio. Bienvenido y gracias por participar. Gracias a ustedes por esta oportunidad de poder intercambiar opiniones sobre los comunes problemas que tenemos en América Latina. En realidad, desde mi punto de vista, creo yo que es muy importante conocer la realidad y sobre todo diagnosticar por qué estamos pobres siendo ricos y por qué estamos desiguales siendo iguales. En mi opinión, después de trabajar 17 años en mis horas libres para escribir Un Nuevo Poder, que es una lluvia de ideas que tejen una innovadora democracia parlamentaria de participación y colaboración de las comunidades del conocimiento profesional, científico, universitario, empresarial, laboral y social en nuevos centros de gravedad del poder, y además planteo de que los actores, partidos y sistemas políticos se vayan a su casa o a la cárcel, según sea el caso, ¿no? A mi entender, Perú, como casi todos los países de América Latina, están en una decadencia de 200 años, donde cada vez tenemos más desigualdades, hay más pobres, que es la pobreza genera a su vez, la pobreza para mí es el epílogo apocalíptico de los procesos republicanos de América Latina. Y la violencia, la inseguridad y todo lo que viene es otro circuito vicioso generado por la pobreza. Lamentablemente, digamos, los gobiernos y el poder político simplemente cada nuevo gobierno es un nuevo empezar, es una nueva lotería, ¿no? A veces vamos a la izquierda, a veces vamos a la derecha, pero casi siempre vamos en el sentido erróneo de la historia de la riqueza. Y ese es el problema de América Latina en general, ¿no? Porque el proceso a la prosperidad compartida es un proceso de largo plazo. Cuando la adultez del mañana sea en su mayoría hoy una niñez educada, con esquemas mentales abiertos, pensantes, críticos, inconformes, y que acumulen aprendizaje creativo en valores y de cultura, ciencia, arte, tecnología y todos los dominios del conocimiento. Y este déficit, este pobre aprendizaje que es, digamos, lo común en América Latina, por eso somos últimos en educación en el mundo, pero somos primeros en narcotráfico, somos primeros en inseguridad, en desigualdad, en violencia. Esos son digamos, las credenciales que han generado estos gobiernos inviables e insostenibles, donde predominan los Luis XIV, desde el presidente, el ministro, el juez, el general, los funcionarios, que verdaderamente han convertido a nuestros países en sociedades pobres, en sociedades desiguales. Y lo que está pasando hoy en Perú es, digamos, lo que pasa con todos los gobiernos. Y al presidente Castillo
lo han, digamos, empezado a criticar y a golpear desde antes que asume el poder. Y él no sale del gobierno por iletrado o por su desconocimiento o por su inmoralidad, porque todos los presidentes más o menos tienen el mismo estándar, han estudiado en el mismo instituto casi todos, ¿no? Sin embargo, la mayoría de presidentes tiene juicios de años y hasta ahora no van presos. Y al presidente Castillo, que evidentemente es una persona que no estaba preparada para gobernar ni siquiera su casa, creo. ¿Cómo es posible que las reglas y los sistemas políticos que se han edificado en el país por los partidos tradicionales puedan dar acceso al poder, a la primera magistratura del país, a una persona que desconoce siquiera, nunca en su vida ha pagado una planilla? Entonces las consecuencias son las que estamos viviendo. Porque ustedes ven, todo lo que nos están escuchando en sus países, ningún gobierno lo hace con objetivos ni metas, y menos con estrategias virtuosas para poder alcanzar en menos tiempo posible los objetivos humanos que deben ser de cumplimiento forzoso. Los objetivos humanos de un proceso político institucional es erradicar la pobreza, la igualdad, la nutrición, la educación, el trabajo, la sostenibilidad ambiental y la seguridad. Pero nadie escucha eso, porque en realidad los gobernantes creen que son dueños del país, sacan, ponen, toman decisiones. Y fíjese, el próximo año Perú enfrenta un tema muy importante en el futuro nuestro, porque van a vencer muchas concesiones de nuestros recursos naturales. Y eso es un negocio multimillonario que está oculto y que explicaría en gran parte todo lo que ha pasado. Porque terminan las concesiones de gas, de petróleo y de muchos recursos naturales, y evidentemente el Congreso que aprueba esas leyes para renovar esas concesiones, evidentemente lo hace porque ya es una práctica que se conoce a voces. Yo trabajé en televisión 40 años, o sea que a mí no me van a contar chistes, porque conozco la realidad de por dentro, el poder por dentro. He sido gerente en Panamericana Televisión 35 años, entonces conozco la historia por dentro, y esas concesiones evidentemente vienen con corrupción. Eso no es gratis. Entonces, ¿quién finalmente es el que paga los platos rotos? La gente de a pie, la gente de la sierra, donde está concentrada los recursos minerales en este país, en Perú, está en la sierra. ¿Y dónde está la mayor pobreza? En el mismo lugar. Esa es una fotografía que con claridad nos dice por qué estamos pobres siendo ricos. Porque los recursos naturales se van al extranjero, acá queda una renta de 30%, pero de esa renta no va a las zonas mineras en forma de salud, de educación, de pistas, de tecnología, de conectividad. Simplemente es una gente olvidada, excluida. Y el pastel de la economía crece solamente cuando el ciclo de precios altos de las materias primas genera una mayor riqueza, entonces ahí crece la economía. Pero la desigualdad se mantiene porque la mayor parte de esta riqueza, de esta torta, queda en manos de las ganancias empresariales, en desmedro de los impuestos y en desmedro de los salarios. Esa realidad son 200 años. Y existe una puesta en escena que lidera y ejecuta el poder económico con los grupos mediáticos de información que mantienen a la gran población en la ignorancia, que desinforman con el propósito de consumar sus grandes negocios y que la sociedad siga con el pobre aprendizaje, con servicios sanitarios desastrosos, como hemos podido ver en la pandemia. Y eso es una constante en América Latina, no es Perú solamente, ¿no? Algunos estamos un poco peores que otros, pero más o menos por ahí vamos. Y además, los gobernantes creen que son dueños del país porque
Por ejemplo, llega un presidente de derecha y cambia las velas. Después viene otro de izquierda porque gobernó mal el de derecha, viene el de izquierda con un discurso populista, entonces nos lleva a la izquierda. Igualmente es un desastre porque el socialismo es, digamos, se basa en que el Estado sea el principal generador y distribuidor de riqueza y el mercado tenga una acción, digamos, controlada por el Estado. Bueno, ese sistema fracasó en la Unión Soviética, en Cuba, donde la gente se muere de hambre y todos quieren irse a Miami, hasta los Castro se quieren ir a Miami porque el país está quebrado. Miren Venezuela, ha generado la mayor migración en la historia de América Latina, siendo un país que en condición normal tiene petróleo de Venezuela que puede llegar a producir 4 millones de barriles diarios. Y cuando estaba Chávez, el barril llegó a costar $147. Imagínense, multiplique, no alcanza la mente para multiplicar cuánto ingresó a petróleo de Venezuela en esas épocas. ¿Y dónde está el dinero? ¿Se invirtió en educación? ¿Se invirtió en tecnología? ¿Se invirtió en salud? No, señor, no se invirtió en nada de eso. Bueno, esa realidad sucede en Perú, sucede en Ecuador, sucede en Argentina, sucede en casi todos los países. Sí, también es cierto que tenemos 3 países que a mi modo de ver están un poco, digamos, mejor que todos, mejor que los demás, que son Chile, que es un país que mantiene casi una estabilidad, que después de muchos años sucedió en 2019, en noviembre, esta protesta contra la desigualdad que lideraba Piñera y todos los gobiernos anteriores. También Uruguay, que es un país, digamos, con mucha estabilidad, con un crecimiento y un bienestar por encima del promedio de los demás países. Y también a Costa Rica, que es un país que desde que optó por el desarme y por acuerdos de paz, que no tiene ejércitos, igual que Panamá, ha mejorado su economía y ha mejorado el nivel de vida de todos los costarricenses. Y eso es más o menos lo que yo podría graficar respecto a la situación que tiene Perú y en general los países hermanos de América Latina. Bien, bien. Bueno, a manera de introducción está bien. Luego nos platica un poco ya sobre específicamente su libro, ¿no? Y de pronto coincide con lo que acaba de mencionar. No te escucho. Sí, ¿me escucha? Sí, me escucha, ¿no? Ok. No te escucho. Ajá, bueno, a ver, vamos a ver. ¿Nos están escuchando ustedes, Jorge? Por aquí, Eduardo. sí. Sí, Por aquí, debe estar mal el audio de nuestro. Ok, vámonos para Chile. Entonces, nuestro hermano Ricardo mencionó a Chile. ¿Es verdad lo que él dice o hay algo de falsedad en todo lo que ha mencionado? ¿Qué dice Jorge Rubio? En primer lugar, saludarte, felicitarte por tu programa, saludar a Eduardo, a Ricardo. Y bueno, la verdad es que los números económicos de Latinoamérica indican de manera correcta de que estos países, Chile, Uruguay y Costa Rica, están viviendo una economía un poco más holgada de lo que se vive en el resto del continente. ¿Qué sucede? Yo, como lo puedes ver en mi perfil, soy venezolano. Viví 36 años en Venezuela, llevo 9 años fuera de Venezuela. Chile está viviendo una situación donde la crisis económica y social le está pasando la factura. El nuevo gobierno del presidente trata de equilibrar esta historia. Una historia que, como lo dice Ricardo, tenemos que abordar desde distintos parámetros, pero con algo en común, que es la humanización de las diversas problemáticas que vivimos. Por ejemplo, Ricardo lo señalaba de manera correcta. Hasta hace pocos años, Colombia, con 50 años de conflicto con el ELN
la guerrilla, la FARC, tuvo, según datos de la ONU, más de 5 millones de desplazados en 50 años. Nosotros en Venezuela, en los últimos 5 años, llevamos 6 millones de desplazados y dice ACNUR que vamos llegando a los 7 millones el próximo año. La verdad que si hacemos la extrapolación porcentual, no tiene comparación alguna la problemática que hoy vive Venezuela. Y esta problemática tenemos que humanizarla, porque esa diáspora que hoy recorre a Latinoamérica es una diáspora que definitivamente va a afectar todas las economías. ¿Y cómo abordar el tema para que esa afectación de las economías y de las sociedades no se inclina a lo negativo, sino se inclina a lo positivo? Es la humanización. Derecho a migrar, el migrar, perdón, es un derecho humano. En algún momento lo leía hoy por esas cosas de las redes sociales que saben cuándo colocarte información. Me aparecía un titular del año 1976. Venezuela se llena de extranjeros. Y en Venezuela se abordó de una manera muy positiva la migración. En los años que viví no era un conflicto convivir con migrantes. Lastimosamente Latinoamérica hoy vive con un sesgo hacia la diáspora venezolana y esto a veces nos hace pensar que no son un aporte, pero lo puede confirmar Eduardo desde Venezuela. Nuestra formación académica es una formación académica de muy buen nivel y gran parte de esta diáspora viene con la preparación y las herramientas académicas y sociales para generar un aporte a las distintas sociedades. Aporte a Colombia, aporte a Ecuador, a Perú, a Uruguay, a Chile. Y extrañamente Bolivia, los venezolanos, bueno, extrañamente para el contexto latinoamericano, pero no para los venezolanos, Bolivia no tiene una gran afluencia como destino final de nuestra diáspora. En el caso puntual de Chile tenemos alrededor de 600.000 migrantes venezolanos que han entrado por paso habilitado o están regularizando sus documentos. Y se estima de manera extraoficial que tenemos cercano a unos 200 o 300.000 que entraron por paso no habilitado. Obviamente, en el contexto de estas crisis que hoy económicas que vive Latinoamérica, Chile no escapa de eso y tiene que destinar gran parte de sus recursos económicos para resguardar la frontera, para abordar un tema para el cual no estaba preparado en cantidad de migrantes que llegaron a Chile. Nunca se esperaban tantos. También Chile necesita de alguna manera ordenar, garantizar que esta migración viene a ser un aporte, pero sosteniendo un estado fallido como el que sostiene Venezuela, lastimosamente no le podemos pedir, o cuesta mucho que los migrantes venezolanos traigan un certificado de antecedentes penales. También nos sucede lo mismo con la migración de los hermanos de Haití, que por la burocracia y la corrupción de su gobierno o su inestabilidad política también le cuesta muchísimo. Y tenemos alrededor de 175.000 hermanos haitianos acá en Chile. Definitivamente esto es una derogación donde Chile debe de desviar algunos recursos, abordar el tema, un tema al cual no estaba preparado. La legislación anterior a la que entró en vigencia el 12 de febrero acá en Chile, la ley 21.325, la ley de migraciones era de 1975, donde incluso se trataba al migrante como un enemigo a la patria. Obviamente era el contexto histórico que vivía Chile en ese momento de la dictadura de el general Augusto Pinochet, y se trataba al migrante como un enemigo a la patria. Hoy la nueva ley de migraciones establece
que entrar por paso no habilitado no es un delito, pero sí es una falta. También establece que el migrar es un derecho humano, lo cual ya estaba ratificado por Chile y por todos los países que han ratificado la Declaración de Principios de los Derechos Humanos. Pero todo esto, toda esta adecuación, todos estos cambios han generado que el presupuesto también de la nación no permita solo abocarse a los temas sociales, culturales, de educación, que hace que un país crezca. Definitivamente nosotros en Chile teníamos una gran deuda histórica social de todos los gobiernos, porque te he escuchado en varias oportunidades en distintos programas, Jorge. Tú hablas y haces mención a algo muy importante: todos los extremos son malos. El extremo de la derecha y el extremo de la izquierda son malos, pero los gobiernos de todo este periodo democrático que ha vivido Chile fueron generando una deuda social que hicieron el estallido que nos citaba Ricardo, que se llamó el estallido de los 30 pesos. Y algunos decían, no son 30 pesos, sino son 30 años de gobierno en deuda social. Los 30 pesos hacían relación al aumento del pasaje del metro en Santiago de Chile, donde estaban subiendo la tarifa de 30 pesos, y los estudiantes levantaron la voz de protesta y generó todo este estallido social que vivió hace 2 años Chile, y lo cual Latinoamérica entera o el mundo entero no esperaba que sucediera esto en Chile, porque los números indicaban que íbamos creciendo, sí, íbamos creciendo, pero íbamos sosteniendo también una deuda social grande. ¿Y cómo abordar este tema? Insisto, en la humanización de las economías, de los recursos. Hoy tiene una gran fuga en Latinoamérica, que es la no capacidad de convertir sus recursos naturales en recursos terminados, en productos finales. Nosotros mayoritariamente vendemos nuestros recursos naturales a las grandes potencias del mundo, no estoy identificando a ninguna nación, sino todo aquel que tiene la capacidad productiva o de compra, nos compra a Latinoamérica los recursos naturales y después resulta que nos venden a nosotros productos terminados. Entonces, la verdad es que tenemos que entregar una mayor educación, una mayor generación de tecnología para nuestros países, para poder generar y construir esta materia prima en productos finales que puedan revertir un verdadero ingreso para las naciones, que se pueda también abordar esas deficiencias, esas deudas sociales que se van acumulando en el tiempo, porque nunca alcanza el ingreso completo del país, pero sí podemos sensibilizar las economías. Las economías tenemos que ajustarla a la humanización y entender que esta diáspora que hoy tiene Venezuela nos afecta en conjunto de maneras iguales a todos los países latinoamericanos. Y está comprobado, Jorge, Ricardo, Eduardo, que a mayor conflicto, lo dice ACNUR, la ONU, los expertos en temas migratorios, que a mayores trabas, a mayores dificultades para la regularización de los migrantes, le abres un espacio al crimen organizado, le abres un espacio a las mafias, a las corrupciones. No puedes generar los aportes que sí van a generar, que van a entregar los migrantes al Estado que los reciba. Yo creo que acá tenemos que concientizar a los estados, a los gobiernos, de que esta situación es una situación que nos envuelve a todos y que si la trabajamos de manera conjunta, y con esto quiero ir cerrando en generar un aporte importante a tu pregunta, Jorge. Si todos los estados latinoamericanos, por ejemplo, pudiésemos permitir que los migrantes que posean algún estudio superior podamos facilitar
su regularización académica y podemos generar que esos migrantes lleguen a este país final y puedan ser un aporte desde sus profesiones u oficios, vamos a mejorar la calidad de vida del país que los recibe y de la diáspora de donde venga. Por ejemplo, Chile tiene un gran aporte de la comunidad peruana. Chile ha recibido a muchos peruanos y nos ha costado mucho también lograr la integración. Pero hoy existen convenios internacionales entre algunos países. Por ejemplo, Uruguay, Chile, con solo anunciar que eres profesional de uno de todos estos países, regularizas o acreditas tu condición profesional y te permiten ejercer. Bueno, con Venezuela, con Perú, nos faltan llegar y alcanzar eso. Y eso va a ser un aporte de mucho dinamismo para la economía del país que recibe y que humaniza a la migración. Así es. Bueno, eso es un proyecto positivo, ¿no? Dentro de lo que significa la convivencia humanitaria en nuestros países, como acontece en Europa, por ejemplo, ¿no? Donde tranquilamente a nivel de la Comunidad Europea pues puedes ejercer tu profesión sin mayor trámite, siendo, claro, miembro de la Comunidad Europea. Vámonos con Eduardo Pagüense, que nos puede dar algunos alcances sobre esa mención que hizo Jorge sobre los extremos, ¿no? ¿Cómo se iniciaron esos ultraizquierdistas, esos ultraderechistas? Tú tienes por ahí un estudio al respecto que pronto va a ser un libro, y es necesario, creo que, aleccionar a nuestra gente, ¿no? Que cómo fue que nacieron todos estos extremos, ¿no? Y que nos enteremos de esas especies de anécdotas que existen al respecto, históricas. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, estaba escuchando detalladamente a Jorge, allí en Chile, como nos cuenta que es venezolano, migró allí. Yo en algún momento también, ahorita estoy en Venezuela por un tema circunstancial, tema familiar y cuestión de propiedades, saliendo de todo, como te contaba ayer. He estado ya desde hace muchos años en Europa viviendo. Aunque me formé académicamente parte del bachillerato y las carreras universitarias en Estados Unidos, cosas que podían hacer los venezolanos en esa época, porque era barato estudiar a Estados Unidos, uno tenía becas deportivas. Un grupo, cuando volvimos a trabajar a Venezuela y después vino la transición de gobierno, en ese momento yo emigro, cuando empieza el gobierno del presidente Chávez. Yo me voy a Brasil, después me voy a Europa y por cuestiones del amor me quedo en Europa y tengo mi familia, hago mi familia allí. No fue tanto por tema económico, sino por la mujer que me pidió, no le gustaba Venezuela. Cuando la llegué a Venezuela no estaba tan grave la situación, fue empeorándose en Venezuela la situación a raíz desde el año 2003, que fue como radicalizándose el giro un poco. Yo más que la izquierda hoy en día eso lo llamo totalitarismo o más libertad, porque creo que el mundo va hacia allí, más hacia el totalitarismo o que tenga cierto tipo de libertad, que se suprimen a la gente para tratar de inculcarle en la cabeza formas de pensamiento, formas de ver la vida. Veo que sí, la inmigración en América fue todos los años. Después migró allí, fue diferente porque habemos muchas personas que tenemos, como nuestros padres emigraron a Venezuela en aquellos años, uno se crió con la doble nacionalidad y tenía en cierta forma la idiosincrasia europea. Yo la tenía del lado italiano, otros muchos la tenían del lado español y tantísimos más del lado portugués, y siempre se integraron todas estas nacionalidades europeas, sobre todo las más fuertes, con el común venezolano. No había lo que dice Jorge, que había ese rechazo hacia ninguno de nosotros. O sea, por lo menos mi papá nunca lo sintió. Me contó que cuando llegó en los años 40 a Venezuela, viniendo él de Polonia y mi mamá italiana, nunca fue, más bien le ayudaron hasta aprender a hablar rápido el idioma, el español. Aquí había muchos italianos que hasta todavía los señores mayores no hablaban bien fluidamente el castellano, igual que el portugués, y se creaban shows en la televisión
No sé si Jorge recuerda el famoso show de José, los Radio Rochela, cómo se formaban las burlas, las sátiras, pero era en forma cariñosa. Y el venezolano autóctono fue adaptando se fue adaptando y acogiendo mucho a esta inmigración portuguesa, española, muchísimo. Se integró de una forma que fue casi, yo me siento, a pesar de ser padres europeos los dos, me siento, como se dice acá, más que la arepa, un país con un calor, claro, un calor de cariño. Aquí cuando venían los peruanos a Venezuela, bueno, allí tenían su gran mercado, muchísimo peruano, muchísimo ecuatoriano. El problema de Chile abundó mucho en la inmigración de gente de Chile hacia Venezuela cuando tuvieron su dictadura. Y no había limitaciones, sin límite alguno podía entrar cualquier migración. Claro, era un país que estaba producida, como dice él bien, 4 millones de barriles de petróleo, y eso da para mantener cosas básicas que son caras sostenerle en otros países, como es la educación y como es el sistema de salud. Claro, todo esto se viene abajo en nuestro país por temas más que todo mala administración y por ellos por cuestión de rentabilidad política empiezan a meter, pero no solo Chávez, ya desde antes de Chávez empezaron a meter gente incapaz en las administraciones públicas, en empresas estatales, empresas de cualquier tipo, no solo petrolera. Venezuela es muy rico en el sector minero, hierro, acero, oro. En todas esas empresas estratégicas de Venezuela empezaron a meter gente ineficiente en la gerencia. Hace poco alguien me decía, mira, Venezuela, porque siempre le echan la culpa, está muy mal por las sanciones y los bloqueos, y porque vivo mucho en Europa y trabajo en el sector financiero con muchas empresas en el mundo. Es una que produce ahorita 10 millones, casi 11 millones de barriles de petróleo, tiene cerca de 26 sanciones a su directivo y a la empresa en Rosneft, y no tiene 100.000 empleados, lo que tiene son 7.000 empleados, pero nunca perdió, a pesar de las sanciones, nunca perdió la competitividad. Nuestro problema como países en América, como lo de mi primer amigo, sí, es la burocracia política, porque tú puedes mantener muchas empresas, como se mantienen en el norte de Europa, como lo mantienen países como Noruega, que mantiene Statoil, una empresa pública con la más alta calificación de sus integrantes, y si ellos pueden van reduciendo plantilla, van reduciendo la utilizan en la educación. De vivir entre España y Bélgica, y paso mucho tiempo con un banco en Noruega, veo la calidad de la educación en estos países nórdicos. Es una óptima, es gratis, claro, la pagan los impuestos, y la gente no teme en pagar impuestos en estos países si no hay esa cultura. Con esos impuestos redundan en educación. Para mí veo la clave de América Latina en sus problemas educativos, porque me di cuenta en Panamá que la gente de clase media llega hasta bachillerato, el que es muy rico hace universidad, o sea, como que ser universitario en muchos países de América Latina es como un lujo, lo ven así. Y en México inclusive, que ya es un país más grande, en Brasil, viví allí también varios años, yo decía, oye, la gente no te van a la universidad. En Venezuela, más que sea la universidad, la mejor universidad son las gratuitas, eran hasta este momento la Universidad Simón Bolívar, dio los mejores ingenieros petroleros que hay en el mundo ahora, y la Central de Venezuela, en temas de medicina, ingeniería también. Y esa migración, como dice Jorge bien, emigró mucho a América Latina, pero en Europa. Hoy en día vemos los directores del Hospital Gregorio Marañón y de La Paz de Madrid, son los directores de los dos hospitales son médicos venezolanos, porque casi todo el mundo se hacían los posgrados en las universidades americanas, por un sistema de becas que tenía el gobierno venezolano entonces, que se llamaba, recuerdo, el Gran Mariscal de Ayacucho. Entonces eso dio un nivel de capacitación, y todo ese talento vino a Venezuela, después migró nuevamente. Ahí vemos que lo que yo veo es un tema de repente el venezolano, por su forma de ser, no se acogen muchos países latinos por el tema de que los ven como mal, vendrán muy creídos, algo así. Y es otro tipo de migración la que va en América Latina a la que vino a Europa o a Estados Unidos en el primer momento. En el 98, cuando ganó Chávez, en el 2003, ya había una emigración fuerte en el sur de Florida, que era un venezolano acomodado. Han habido olas migratorias. Claro, ya lo último ahora con Maduro, del 2017 para acá, emigró gente que tenían que ir huyendo a pie
a casi todos estos países de América Latina, gente del campo, gente de las favelas, y gente que, claro, su nivel de raciocinio, de cultura, de saber vivir, no son bien vistos, pues no creo que por ninguna sociedad. Más que todo, claro, es igual que cuando en Venezuela abrió Chávez la frontera y quitó los visados a los colombianos, vinieron unos pequeños grupos y trajeron el secuestro, trajeron los sicariatos, cosa que aquí no había. Y todo el mundo lo primero fue echarle la culpa a los colombianos, y no fue los colombianos en sí, sino fue un grupo que vendría de allí. Y esas son las formas que tienen las culturas de las sociedades de protegerse, echarle la culpa al que entra, de, coño, lo que viene es malo porque nos trajeron los sicariatos. Eso lo podríamos decir perfectamente de Venezuela, o que tú recuerdas, este era un país tranquilo, que tú ibas de fiesta hasta tarde, tenías carros sin techo, que tenías los recursos convertibles, no te asaltaban. De una época para acá, esto se puso los secuestros express de Colombia, todo eso lo trajeron para acá. Y si hay como esa alineación, como que se alinean las mafias de un país y otro y cometen sus delitos aquí. Y ahora, tengo entendido, los venezolanos de las mafias están en América haciendo extorsiones, haciendo secuestros, haciendo lo mismo. Entonces, es algo, bueno, inherente, que ya las autoridades piensen por el sistema migratorio. Debe haber una interconexión que no se rompa con Venezuela, con los sistemas judiciales. Denle su cédula y que automáticamente ellos tengan los accesos a la CIPOL venezolana. Eso lo pueden integrar, creo que de manera eficiente, y así controlar la mala inmigración que llegue allí. Porque lo otro que yo, como te contaba ayer, yo vengo desarrollando y estoy haciendo ya lo que se llama antes del libro, el ensayo, por un tema para entender nuestras sociedades hoy en día. Lo que viene ocurriendo, que muchas veces vamos viendo nosotros ya personas adultas, cómo ha cambiado el mundo, cómo nos ha cambiado la sociedad, que uno dice, cómo nuestros valores como sociedad judeocristiana se vienen destrozando, y uno cree que es sin sentido común, y dice, eso es ahorita. Uno dice, mira, que antes hay cosas que no se permitían, ahora sí se permitían, que la liberalización de los malos comportamientos, las malas maneras de vivir, las malas formas se vienen normalizando. Entonces vemos como que se van normalizando y los medios los van normalizando. Y ahí es donde yo me fui. Cuando yo me voy a vivir a España, yo vengo de un país que, Venezuela, es muy integrado, como te digo, muy integrado en sí. La persona del Zulia con la persona de Oriente, con el caraqueño, hay sus diferencias, pero todo se toma broma. Pero tú ves que es un solo país. Después viví en Estados Unidos, y por las diferencias que hay, el californiano, el hombre de Seattle y el de Nueva York y el centro del país, son personas diferentes, pero aman su país. En Brasil vi lo mismo, el norte de Brasil con el sur son muy diferentes, pero se aman su país. Cuando llego a España no veo eso. Yo veo un odio visceral unos entre otros, los de Cataluña, los vascos odian a los madrileños. Yo digo, bueno, esto ya me parecía raro, no entendía. Una vez me iban a multar por hablar español en Cataluña, y yo decía, que yo no soy español, yo soy venezolano, aunque soy italiano, vengo de Venezuela. El idioma, el castellano, el policía me hablaba en catalán, hasta que le dije, no le dije, normal, en inglés si quiere, y no multa por no hablar español y gritando unas niñas pequeñas. Bueno, no lo entendía. Me fue a eso, me fue a estudiar por circunstancias. Mi mujer era belga, me fue a vivir a Bélgica, y empiezo más o menos a ver el mismo problema que hay entre los flamencos y los francófonos, y tienen problemas de separatismo graves. Y yo decía, todo esto, ¿de dónde viene derivado? Me pongo yo a estudiar, a leer, porque mi mundo es el mundo financiero, carrera financiera, corredor de bolsa, ingeniería financiera, otras cosas, y me fue apasionando por eso. Y ahí me remonto a 1500, cuando había un famoso ejemplo que alguno lo tiene que haber escuchado, Maximiliano, el Sacro Imperio Germánico. Muere este emperador y Maximiliano le deja la herencia, le deja el título, le deja como le corresponde la herencia de su título a su nieto, un muchacho de 17 años bien preparado, que era Carlos V. Estos príncipes alemanes tenían un colegio electoral, y elegían a quién iba a mandar, y ella con derecho a trono era el famoso Federico de Sajonia. Federico de Sajonia no le gustó, metieron un niño de 17 años, pero resulta que este niñato, aparte del imperio germánico romano,
añade uno, que era el más grande del mundo, era el Imperio Español, porque es el nieto de, de Isabel la Católica. Cuando él une un inicio con el otro, iba a ser él de hecho lo fundó. El primer intento de Unión Europea se llamó Universitas Cristiana, como Universidad Cristiana, tipo muy, muy de Dios, y hizo su primera moneda. No era era la moneda que iba a integrar toda esta región de Europa. El príncipe, que no le gustó que el muchacho, al niñato, como le decían ellos, lo pusieran, le armó una guerra. No tenía ejército para un imperio tan grande como el español. Se le armó una guerra de religiones. Paralelamente, la guerra de religiones fue para las masas, porque tú, como manejabas en esa época grupos de personas que no eran analfabetas, o sea, creían ciegamente en lo que decía Dios, le crean lo que se llamó la reforma. Pero para los niveles más altos de gente, para los reyes y los otros príncipes, le crean la masonería un poco más adelante. Y ahí empiezan a ver estas normas que vienen fuertes, ya creándose entre estados. Después eso lo vemos en Luis XIV. Luis XIV más adelante, él siempre luchó contra esta dinastía de los Habsburgos. Luchó toda su vida, eran los que mandaban en España. Cuando ellos se quedan sin descendencia en España, Luis XIV nada más decide ponerle los Borbones a España. Y ahí empezó la historia de España. En ese momento no se deja de escribir. Y toda esa gran historia porque no la vendieron mal, o sea, los nuevos historiadores vendieron a toda la región una historia española escrita por ingleses y franceses, o sea, tus enemigos. Se nos arma todo se arma algo que se llama la hispanofobia. Con la hispanofobia vienen las narrativas de tu enemigo. Yo soy tu enemigo y yo narro la historia como mejor me convenga. Y se viene toda la falsa historia sobre la mala conquista, no sobre la evangelización ni sobre nada de eso. Claro, uno después viendo todo con retrospectiva ve las realidades. Uno dice, ¿verdad? Como que 3 carabelas, 5 carabelas iban a someter 600.000 mexicanos, esto no se lo creía nadie. Y los supuestos magnicidios. Nosotros éramos España, vino la famosa, estos masones fueron uniéndose, de ahí sale Francisco de Miranda, forma su logia Lautaro en Londres. Él se lleva a todos los pequeños herederos, a Simón Bolívar, a San Martín, a Santander, los lleva a Londres, los inicia en la logia, y fue la forma, y les vendió la idea: vamos a vencer, a dividir y vencer, y nos quedamos nosotros con nuestros territorios, con los territorios latinoamericanos. Y así lo hicieron. De hecho, se formó la Gran Colombaya, que era la Gran Colombia. Después el sur de San Martín formó el sur de América Latina. Vienen los ingleses y retoman, y los españoles entran duro en una guerra en el norte, en lo que es Estados Unidos. Pero vienen todas estas cosas metidas debajo de la mesa que tienen muy los masones de ser, que es la famosa, vino la Revolución Francesa, la fraternidad y la igualdad. Eso está allí en el Arco del Triunfo. De hecho, vemos en el Arco del Triunfo a Francisco de Miranda. Eso lo han llevado hasta el sol de hoy, con la ingeniería social. Y esto, todas estas leyes que uno ve, que uno dice, oye, ¿cómo es que te cambian la narrativa? Y nos venden ahora el aborto con palabras estructuradas, pero te venden cosas que antes, un homicidio de un ser humano, el vientre de la madre, lo vayan normalizando. Entonces uno vamos viendo, personas de nuestra edad va viendo ese tipo de cosas como ya se van colando en la gente, van viendo las comunidades LGTB, van viendo las degradaciones de las sociedades, y van viendo, y todo esto viene entrando a la política. La política viene ya manejándose más que un tema de derecha o de izquierda, porque esto es un tema ya de distribución de manejo de cuota de poder y de dinero, más sobre un control social, como lo vemos en China. Yo estos días vi, ya en Estados Unidos se implementa mucho control social con la cuestión 5G, con la inteligencia artificial, y te pueden controlar tus hábitos de consumo. Supuestamente el hábito de consumo es para ver qué comes tú, qué dejas de comer, dónde compras, qué no compras, pero el día que ya se llegue a entrar en un fuerte control social, el que no está conmigo te va a pasar lo que pasa en China, te vas a un centro de reinserción social, te mandan al centro de reinserción social. Me imagino que a esto quieren derivar muchos políticos en América para tratar de poner su óptica, su visión, y todo es muy manejado por allí. Mi libro se va a llamar La guerra por las armas. Ya se ha escrito, lo que pasa es que estas personas
con quien voy a hacer la bibliografía, lo han hablado una profesora de la Universidad de Harvard de Política Europea y otro historiador de una universidad de España. Lo han hablado en idioma muy estructurado, entonces no llega a las masas de la gente para que entendamos por lo menos la geopolítica. Uno dice, ¿qué pasa acá? Que de repente meten con el lado de la izquierda, meten abortos, otro tipo de derechos LGTB, y resulta que no son derechos, son como cosas que vemos antinatura, vemos contra una vida humana y lo vemos como normal. Más adelante irán a meter, el que no esté con nosotros habrá que eliminarlo. Hay muchos países donde ya hay la eutanasia. Tengo entendido que en Canadá, por ser pobre y por cuestión de depresión, puedes pedir la eutanasia y te la otorga la ley. Y tú dices, lo quieren vender como derecho, y va a ser tu derecho, y el día que estés deprimido, te en la vida, pues me pido una eutanasia. Así vamos. Creo que la política va manejando mucho por eso uno no ve ya tanta diferencia entre la derecha y la izquierda. Pasa en España, de hecho tienen bipartidismo, que antes era más el tema del capitalismo y los otros eran los oprimidos luchando por sus derechos. Hoy en día ya van más por otro tipo de derechos, que ya los iremos viendo cómo van evolucionando y cambiando en virtud cómo evoluciona el tiempo. Por ahí es que yo veo, lo importante es mantener, como yo quiero ver en el libro cuando esté listo, es cuidar el bien más preciado que tenemos todos nosotros, nuestro bien más preciado, nuestra alma, tener los buenos valores, los buenos principios, estemos donde estemos. Algunos estaremos en Chile, otros volveremos a Europa, otros estamos en Venezuela. Venezuela lo veo complicado que salga del problema que está, porque es un motor económico, de dinero muy grande, y eso es un botín que lo quieren todos los piratas del mundo. Y sí, bueno, como se planteó en un momento, una integración de toda América y Venezuela ser el motor, como lo es Alemania, el motor económico para ayudar a todos estos países, pero los políticos o la gente encargado de la gestión de todo eso se malversan el dinero. Ahí vemos más de 750 mil millones de dólares, 700, que no es nada, congelado en cuentas en Suiza, porque todo el mundo dice, ¿dónde está todo este caudal de dinero? Congelados en cuentas en Suiza. No es descaradamente, vendían cosas al país, fotocopiadoras que se vendían en $50,000 hacia las empresas del Estado. Como eso todo, los alimentos se dejaban podrir en los patios, los importaban, quitaron el sistema, suprimieron el sistema agroalimentario venezolano para entrar en las importaciones de alimentos y que 4 personas se hicieran ricos. Y eso lo vamos a ver en todos los países donde va pasando. Yo te pongo ministro y te cobro tantas cuotas de dinero mensuales para estar. Eso pasa en Venezuela. Yo te pongo jefe de una alcabala, jefe de una región militar, pero tú me tienes que pasar semanalmente tanto dinero. Y eso es algo que lo veo que se va propagando por América. Ojalá que lo logren ver y se pongan como un parado o un despertar de la gente, para que vea qué tipo de administradores políticos, gestionadores llevan nuestros países. Por ahí vamos a ir. Bien, Eduardo. Bueno, interesante. Te deseamos la mejor de las suertes con tu libro, ¿no? Creo que tiene bastante fondo, ¿no? Y creo que es necesario revisar un poco más a fondo toda esa historia que nos hace falta actualizarla de pronto en estos tiempos, y pensar que efectivamente venimos de ahí. Y bueno, como tú dices también, no copiar esas costumbres malas, ¿no? que pululan prácticamente en la administración de nuestros gobiernos en América Latina. Pero vamos a escuchar a nuestro invitado José Ceballos para que nos comente ya específicamente sobre su libro también. ¿Qué planteas en el libro? Si nos puedes resumir algo así como lo hizo Eduardo, sería interesante, José. Tu micrófono se ha desactivado. Actívalo nuevamente, por favor. Ahora sí. Lo que yo propongo en un nuevo poder, que si es una lluvia de ideas vertebradas que tejen una innovadora democracia parlamentaria que yo le llamo enjambre, de las comunidades legítimas del conocimiento de cada país. Yo planteo, en primer lugar, un parlamento de comunidades del conocimiento como primer poder del Estado, que tome las grandes decisiones nacionales, en el cual los asientos se distribuirían con 3 partes. Las
comunidades del conocimiento profesional como los ingenieros, los abogados, los maestros, los biólogos, psicólogos, etcétera, etcétera, con 34% de asientos. La pequeña, mediana, gran empresa y los latinos en el exterior, el 33%, porque los latinos creo que tienen tanto derecho como cualquier otro latinoamericano, porque contribuyen a financiar la lucha contra la pobreza a sus familias. Y el 33% final para los actores laborales, como los gremios laborales, los jubilados, que verdaderamente han dejado su vida al servicio de sus países, son mal pagados con su sistema de pensiones y no tienen voz ni voto ni siquiera cuando se debate y se aprueba alguna ley de jubilación. También los discapacitados, que son más o menos el 10% de la población latinoamericana, que si bien es cierto, tienen una discapacidad física, pero mentalmente tienen más lucidez que la mayoría de políticos que nos gobiernan. También los deportistas, los actores, las mujeres, que tiene, creo yo, un valor agregado sobre nosotros. Si el mundo fuera gobernado por las mujeres, estaríamos mejor, decía García Márquez, y yo comparto con esa teoría de Gabriel García Márquez. Este Parlamento funcionaría no como los tradicionales, donde cada congresista toma decisiones a título personal, sino que las decisiones son comunitarias. Por ejemplo, si el Parlamento tiene una sesión mensual y en la agenda del Parlamento está el tema de la educación, ese tema se debate primero al interior de cada comunidad, sea vía virtual o sea vía presencial, y la comunidad vota sobre el tema, si es sí, si es no, o si es un porcentaje, por ejemplo, para la educación, da su opinión y da su decisión para que su delegado en el Parlamento vota por mandato expreso de su comunidad. Va a decir, la comunidad de ingenieros vota por el sí, la comunidad de maestros, la comunidad de médicos, etcétera, etcétera. Y además, estas decisiones, primero se analiza el impacto neto que tendrían a la salud, a la educación, a la recaudación tributaria, al trabajo, a la sustentabilidad ambiental, a la seguridad, de tal manera que se van a tomar decisiones de manera técnica y vamos a tener un estado de bienestar, un estado eficiente. Y por último, es también muy importante, de que el Parlamento como primer poder va a determinar los objetivos y metas para cada entidad del Estado. Por ejemplo, en Perú se necesita 350.000 empleos nuevos cada año para los jóvenes que cumplen 18 años. Entonces, ese es el objetivo humano laboral de cumplimiento forzoso que tiene que cumplir el Estado. Y si el sector privado genera el 70% de esos empleos, entonces el Estado, de manera mancomunada, debe generar el 30% restante en diversos programas, ¿no?, de servicio a la comunidad, al país. De esa manera, la idea es que cada joven que cumple 18 años estudia en la universidad y tiene un trabajo. Entonces, vamos a tener un país en camino al desarrollo. También planteo de que los ministerios, los hospitales, las universidades, las alcaldías o intendencias, en cada país tienen nombres diferentes, alcaldías, intendencias, prefecturas, dicen en Brasil, tengan un directorio como primer poder ejecutivo. Ya no un gobernador elegido por votos, porque los votos no garantizan nada. Tenemos 200 años con elecciones y ¿qué cosa hemos logrado? Un descenso republicano y una desigualdad cada día más profunda. Entonces yo voy hacia un Estado meritocrático,
con directorios imitando el management del sector privado, un management público. Un directorio integrado igual con esa misma proporción de asientos que hablé del Parlamento, y que se nombre al alcalde o al intendente como una especie de gerente por concurso público. Y todos los funcionarios públicos que sean de Estado tienen que ser nombrados de la misma forma. Y trabajen con sus metas trimestrales y tienen que rendir cuenta trimestralmente y comparar los resultados con los objetivos y metas. Y si en 2 trimestres las alcaldías o los ministerios o los hospitales o quien fuere, empresa que fuere, no cumple en 2 trimestres con sus objetivos y sus metas, tiene que irse a su casa de manera automática, porque lo único que es indispensable en un proceso de gestión son los buenos funcionarios y las buenas estrategias y las buenas políticas de Estado. No las personas, no Juan Pérez, no. Alguien que tenga el perfil y que tenga las herramientas de gestión lo suficientemente compactas para poder cumplir los objetivos y las metas. 200 años nos gobiernan con todo el poder que la ley y la sociedad les entrega a las autoridades. Les entrega todos los recursos públicos. A cambio, ¿qué cosa dan las autoridades? ¿Qué cosa dan los gobernantes? Nada. Esa es la respuesta, es nada. Solamente palabras, palabras y palabras. Y al final terminan ricos y las sociedades siguen empobrecidas. Entonces, a cambio de nombrarlo ministro o rector o director de un hospital, tienen que dar resultados tangibles y comparativos con las metas que se han prefijado para cada entidad del Estado. También planteo de que a escala latinoamericana, también planteo, por ejemplo, que haya un acuerdo de paz y desarme latinoamericano. Hay que imitar las buenas cosas que hay acá, como Costa Rica y Panamá, que no hay ejércitos. Y ese dinero, invertirlo en crear fuerzas latinoamericanas de seguridad para combatir el narcotráfico, que es un problema global que no lo puedes combatir desde una óptica nacional, ¿no? Y además en fuerzas de seguridad para supervisar y cuidar la Amazonía, porque es el pulmón del planeta y los países que son los, digamos, los que tienen Amazonía dentro de sus territorios, definitivamente trabajan cada uno por su cuenta, y la tala ilegal, el narcotráfico, el derrame de petróleo y la contaminación, la destrucción de los ecosistemas, es algo que no se controla ni se prevé. Entonces necesitamos fuerzas de seguridad para que tengan una tarea verdaderamente útil y necesaria, porque ya en Sudamérica no existe el problema de limítrofes. No sé por qué compramos armas, no sé por qué tanto general. Entonces, esas fuerzas armadas tienen que convertirse en fuerzas de seguridad y en fuerzas tecnológicas para que ayuden a diversificar nuestros aparatos productivos y no sigamos exportando piedras, lechugas y hasta burros baratos, sino que también empecemos a transformar nuestras materias primas y hagamos nuestros propios bienes industriales y nuestros propios bienes tecnológicos. Al inicio será una tecnología baja, después mediana, y después podemos competir con cualquier país del primer mundo, porque tenemos la misma capacidad biológica de un chino, de un americano, exactamente igual, simplemente que a nosotros no nos nutren de educación, de cultura, de ciencia, de arte, como a ellos. Esa es la única diferencia. También propongo, en un mediano plazo, hacer un parlamento latinoamericano, porque yo digo, los problemas y las leyes son las mismas en todo lado. La ley de educación, la de trabajo, etcétera, etcétera. Y hasta ahora la mayoría de países no tiene una buena ley, porque todos los días hacen nuevas leyes. Entonces, concertemos las capacidades que tiene América Latina, que son inmensas, para crear buenas leyes que puedan ser utilizadas de manera regional. Además, planteo
de que ya es tiempo de que tengamos un tratado de libre comercio para que un país como Uruguay, que tiene 4 millones de habitantes, tenga un mercado primario de 700 millones de consumidores. Igual que Chile, igual que Venezuela, igual que Perú, igual que Bolivia. Hay que imitar las cosas buenas de Europa. Hay que abrir los mercados, hay que abrir los capitales, hay que abrir las fronteras. Estamos en una época en que los países ricos están analizando la probabilidad de que exista la inmortalidad humana. Y acá nosotros no podemos tener un buen presidente todavía, en Perú y en América Latina en general, porque usted abre un periódico de Guayaquil, de Argentina, de Venezuela, de Chile, de Perú, y los problemas son más o menos los mismos. Entonces, creo yo de que es hora de que la sociedad civil, que es la soberana titular de los países, entienda y haga uso de su derecho inalienable de libre autodeterminación de los pueblos, de cambiar estas democracias caducas. No podemos seguir con un presidencialismo que no sirve para nada, salvo para enriquecer a unos cuantos vivos. No funciona el presidencialismo. Estamos en una época del conocimiento, de la colaboración. Imagínense ustedes qué diferencia habría entre un ministerio de educación que está gobernado por un directorio integrado por las comunidades de lo mejor de nosotros mismos, que es el conocimiento, que es el único poder de calidad y la fuente más democrática de poder. ¿Por qué tenemos que depender de un individuo que se llama presidente? Y perdemos cada vez 5 años, y seguimos perdiendo décadas. Entonces, yo creo de que la primera escala al desarrollo son los acuerdos. Y las comunidades legítimas del conocimiento tienen que asumir acuerdos para establecer un nuevo orden político interno, compacto, legítimo, con gobiernos eficientes, continuados, y además una visión estratégica de corto, mediano y largo plazo, para que sea la hoja de ruta que fije objetivos, metas y las estrategias virtuosas para alcanzar mucho más rápido las metas y los objetivos. Porque si no, vamos a seguir cambiando de delincuentes, como yo digo en mi libro como subtítulo, que en América Latina no hay elecciones sino cambio de delincuentes. Y cuando me refiero a delincuentes, me refiero a dos cosas: a los delitos de función, que en algunos países se sancionan, en otros no, pero es un delito también no cumplir con una función. Y el otro delito de corrupción, que es, digamos, la normalidad en América Latina, ¿no? Excepto en países como Chile, con Uruguay y también Costa Rica, que tienen unos grados de decencia, digamos, mejores que en el resto de países, ¿no? El Perú, por ejemplo, mi país, cada presidente es una nueva vergüenza, ¿no? Porque lo único que hacen es hablar, hablar y hablar, y un país no se gobierna hablando. Un país se gobierna estableciendo bases y cimientos para que tengamos definitivamente un derrotero con dirección a la prosperidad compartida. Y eso todavía no sucede. Entonces creo yo que con hablar, con quejarnos, no vamos a cambiar nada. Lo que se necesita acá no solamente son críticas ni elecciones, se necesita una transformación de la política de manera estructural e integral, porque la política maneja la educación y todos los demás procesos. Pero fíjense qué importante que es decirles que lo único que va a transformar nuestro destino es la transformación integral, la transformación mental e integral de los seres humanos desde la niñez, desde los valores en casa, porque el primer maestro es la madre, el padre, con los valores, con los ejemplos. Y hay que hacer una revolución educativa, mental, tecnológica en cada aula, en cada casa, en cada universidad. Ese es el tema. No puede ser posible que nosotros, las personas que tenemos algo más de conocimiento que el promedio de las sociedades de nuestros países, no hagamos algo para transformar esto. No puede ser posible que
la primera universidad que se fundó en América, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, fue peruana, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en 1551, si mi número no mal recuerda. Y en ese momento Estados Unidos no existía como país. Y sin embargo, hoy Estados Unidos tiene las 10 mejores universidades del planeta. Y la Universidad San Marcos, que es la más antigua de América, no aparece en los radares de las mejores universidades del mundo. Eso revela claramente que vamos en retroceso, a la inversa de los países que hoy son ricos. Bien, Ricardo, interesante tus puntos que tratas en tu libro, y bueno, vamos a tratar de alcanzar esto a través de Amazon. Ya lo tiene él publicado en Amazon, seguramente lo vamos a poner también dentro de nuestras redes sociales. Pero vámonos con José Manuel Rubio, mi hermano. Bueno, había un general que se apellidaba Rubio, el general Hoyos Rubio, que algunos dicen que lo asesinaron acá, familiar de quien habla. Pero bueno, es parte de la historia fratricida a veces que tiene Latinoamérica, y donde llegan al poder pues a los que supuestamente son los justicieros, ¿no? Resulta que los justicieros terminan más injustos que de costumbre. También Ricardo nos mencionaba pues que estamos supeditados a una especie de caudillismo, ¿no? En una oportunidad, cuando se realizó un encuentro allá en Caracas de jóvenes, habían un poco de jóvenes que habían venido de Europa, ¿no? Unas suecas, y bueno, me acerqué a la sueca y le pregunté qué opinaba de lo que estaba observando, ¿no? Y en plena conversación aparece el líder, el comandante Chávez, ¿no? Y cuando aparece Chávez en escena, eso era una explosión de toda la muchedumbre de jóvenes que se encontraban en las inmediaciones del Ateneo de Caracas, ¿no? Y ella me dijo que esto era como volver al pasado, como ver una película que ella ya pensaba que no existía, ¿no? Y le pedí que me explicara por qué decía eso, ¿no? Y me dijo, porque allá en Suecia nosotros, yo ni sé cómo se llama el presidente, o el primer ministro, ¿no? O sea, no hay ni mayor alarma por saberlo tampoco, por conocer quién es el ministro, quiénes son las autoridades. Y acá vemos como que si se tratara de un artista de cine, ¿no? O de repente un deportista afamado, no sé. Le pareció extraño, ¿no? Me dijo como que estaba retrocediendo en el tiempo y que ella pensaba que todo aquello no existía, pero existe y está acá en Caracas, está vivo. Y se llama Hugo Chávez, ¿no? En ese momento, en su apogeo. Bueno, es parte de la situación que es reincidente, ¿eh? También hay otro dato importante que debemos tocarlo, y seguramente a propósito de los dos libros que se nos vienen ahí con Eduardo y con Ricardo, José Manuel también se puede animar, ¿no? Él ha estudiado en la Universidad Santa María y ha estudiado en la Universidad Mayor de Chile, y se ha hablado que la clave es la educación, ¿no? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Tú que has conversado, por ejemplo, con los estudiantes o con tus colegas de estudio. Yo recuerdo cuando estuve en Caracas, por ejemplo, que a veces pedía yo que intervengan los alumnos y todo el mundo interviene, como que el caribeño es participativo, es extrovertido, habla más de lo necesario incluso. En cambio, cuando tú, también he dado clases acá, cuando pides que alguien participe hacia el Perú, ¿no? Si es un poco más incluso ubicado hacia los Andes, nadie quiere participar, nadie habla. Hay un mutismo increíble, ¿no? O sea, hay que sacarle con cucharita, hay que tratar de buscarle la forma de que participe, mientras que hacia el Caribe es a la inversa, ¿no? Y esas características tienen sus virtudes. Por ejemplo, para el caso de personajes como Chávez, ¿no? Habló más de la cuenta, ¿no? Y tuvo el encantamiento de serpientes, ¿no? Que acá también lo tuvo Alan García Pérez, ¿no? Entonces,
podemos caer en esa exageración. Decíamos que los extremos son malos y por ahí van las cosas, ¿no? También el silencioso, el que no participa, tal vez sea un genio, pero si no hablas, hermano, nadie se va a enterar. Tienes que participar. Entonces estamos ante extremos nocivos para la salud de nuestra educación, ¿no? Ahora, en torno ya, para redondear la pregunta, José Manuel, y disculpa que me extienda un poco, en torno, por ejemplo, a lo que podría significar estar mejor. Me bajo en el aeropuerto o camino por ahí por Santiago y me pido un jugo, ¿no? Y me sirven un vaso y me cobran casi $2. Me voy acá al mercado, en Lima, le pido un jugo, me cuesta menos de $2 y me dan la jarra. Y es normal, ¿eh? A ver, anda, pide la jarra en Caracas, pide la jarra en Bogotá, pide la jarra en Buenos Aires, pide en Santiago. No hay. El nivel... ¿Quién está mejor? Acá José o Ricardo dice que estamos mal. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En Santiago te puedes comprar un gin con 100 soles al cambio, ¿no? En Perú te compras 3 gines. Yo le pregunto a varios chilenos que venían hace poco con mayor frecuencia a Lima, y le digo, ¿a qué vienen a Perú? Mira, te voy a contar mi secreto. Me dice, yo vengo a hacer compras a gamarra, me dice, porque con el precio de uno me llevo 3 de acá. ¿Y sabes qué? Y lo mejor de todo es, después de hacer las compras, comerme un cevichito, o comerme una papa a la huancaína, comer, me dicen, ¿no? Porque aquí sí se come. Entonces nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando anduve en Caracas hace 30 años, que todavía no aparecía en escena Hugo Chávez, todo el mundo se quejaba, se parecían un poco a Ricardo, ¿ah? Y resulta que yo les decía, oye, ustedes están bien, les digo, están equivocados. Aquí no hay discriminación. ¿De qué discriminación está hablando Chávez? ¿Alguna vez te has parado en el Sheraton de Santiago de Chile o de Lima o de Buenos Aires? Y vas a darte cuenta que ahí un botones no puede conversar con el recepcionista que habla varios idiomas. Mientras que yo llegué a Caracas y el que limpiaba la acera conversaba con el recepcionista. Y nadie se lo impedía. Y Chávez le metía el cuento de que aquí había discriminación y que había que cambiar esto, que la injusticia, que el rico tiene porque tú no tienes. Y mire lo que pasó luego. Se armó todo este supuesto justicialismo y tenemos prácticamente a nuestros hermanos venezolanos pidiendo limosna por Buenos Aires, por Bogotá, por Quito, por Lima. Entonces creo que ahí está el detalle, que nos estamos equivocando. Tenemos que valorar lo que tenemos, ¿no? Y darnos cuenta, ¿no? Yo sé que hay cosas negativas, pero creo que no estamos viendo bien, no estamos observando bien. Nos hace falta, y yo creo que nos hace falta viajar. ¿Por qué? Porque ese fue el primer error de Chávez. Chávez no había viajado a ningún sitio cuando llegó al gobierno. Creo que se fue a La Habana y nada más. Y su curso de militar que lo hizo acá en la Escuela Militar de Chorrillos, pero como cadete. Pero no conocía la calle, no conocía la realidad de América Latina. Y inventaba una fábula. Y con esa fábula armó el submundo que actualmente impera prácticamente en lo que significa el dominio de Nicolás Maduro. Bueno, te dejo esas reflexiones, José Manuel, para ver qué nos dices en base a tu experiencia con la Santa María y con la Mayor de Chile a nivel universitario. Bueno, primero me pone varias reflexiones en juego, pero quiero señalar que para mí, en la aseveración que haces, estar en un seminario con mi hermano Jorge Rubio es un placer. Mira, yo en verdad, Jorge, Eduardo, José y todas las personas que nos siguen y que nos van a seguramente a repetir este video y verlo nuevamente, les quiero señalar que yo pude soñar un poco con Eduardo, con Ricardo José, soñé con esas maravillas que ellos comentan. Porque ellos hablan de un no presidencialismo
pero también hablan de una separación de poderes y una autonomía de los poderes, lo cual es importante. El parlamentarismo puede ser una medida muy efectiva para Latinoamérica siempre y cuando tengamos la capacidad de respetar la autonomía de los poderes públicos y también dejemos de escoger a los más simpáticos o los más agraciados. Yo creo que nuestras constituciones deberían de pedir algunos requisitos más, que ser mayor de edad, ser nacional, o saber leer y escribir, o estado civil seglar. Yo definitivamente creo que nuestras constituciones deben de modificar o tocar ese punto, porque tenemos que empezar a buscar gente más preparadas. Tenemos que empezar a respetar a cada poder, a la institucionalidad, y eso permite soñar en un país que crezca, en un país que camine hacia el desarrollo, pero copiando las buenas ideas de países como que están en Europa, o de algunos países que están aquí en América, pero en América del Norte, o algunos países de Asia que lo han hecho bien. Yo creo que acá tenemos que revisar eso, porque Jorge, tú dices también algo muy importante, muy fundamental. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo me acuerdo también, hace 30 años, yo escuchaba a mis padres que Venezuela era un país maravilloso. Con Eduardo le respondo la pregunta. Claro que me acuerdo de esa Venezuela maravillosa, de donde teníamos a Radio Rochela, al show de Joselo, a Bienvenido, donde tú te podías reír, incluso podías hacer parodia del gobierno y no atentaba contra la libertad de expresión, como sí lo hizo Hugo Chávez, que cercenó la libertad de expresión, y quien hacía una parodia de su gobierno o de su condición de comandante iba inmediatamente detenido, el programa se cerraba. Yo creo que eso hay que cuidarlo, la libertad de expresión, hay que cuidar lo que tenemos. Pero mira, yo aquí hago una reflexión mayor aún. Yo creo que lo que tenemos hay que cuidarlo, pero sin perder de vista la inequidad social que a veces genera el crecimiento y el desarrollo. Porque, insisto, es caldo de cultivo para el populismo y para los caudillos esta inequidad social que va arrastrando el desarrollo. El crecimiento de los países tiene que tener una mirada a lo social, sin caer en el populismo y sin caer en el caudillismo. Nuestros países son complejos. Yo soy venezolano, pero hijo de padre y madre chileno. Por eso me refugié de alguna manera, al igual que nuestro amigo Eduardo. Mis padres eran extranjeros, nunca sufrieron en Venezuela discriminación alguna. Al contrario, uno de los países latinoamericanos que mayor número de chilenos recibió fue Venezuela. Pero también tenemos que entender algo. Nosotros desde 1958 en Venezuela no sabíamos qué era una dictadura, desde Marcos Pérez Jiménez. Y hoy nuestros países latinoamericanos, tristemente en su historia y en una historia muy reciente de unos 20, 30 años, tienen el efecto de la dictadura. Y esas dictaduras de derecha o de izquierda que ha tenido Latinoamérica es lo que ha generado un poco lo que tú hablabas, Jorge, del carácter de los estudiantes o de las personas. Yo me recuerdo, yo daba clases en 8º y 9º semestre en la universidad en Derecho Mercantil, en Venezuela, en Caracas, y mis alumnos eran contestatarios. No tenían problemas para participar y opinar. Y acá hay una resistencia. Bueno, es un tema cultural. La bota militar, la dictadura de izquierda, la dictadura de derecha, han hecho a unas sociedades muy cautelosas y muy temerosas de las repercusiones, y por eso hay que cuidar y hay que defender
los principios de la libertad de expresión, porque en la medida que podamos hacer ciudadanos más participativos, culturalmente avanzados, con acceso a la educación. Hoy lo señalaba uno de los que nos acompaña, de los expositores que tienes hoy, que estudiar es un lujo para Latinoamérica. Y eso es lamentable. Lamentable porque la fórmula para salir, el éxito para convertirnos, como en alguna vez fue Venezuela, el Dubái de Latinoamérica, está en la educación de la sociedad. Ahora, también tenemos que ver, tenemos que revisar que hoy nuestros presidentes son un caudillo, que hoy nuestros presidentes no tienen mayor requisito para ser presidente que tener la gracia o la simpatía de arrastre de votos. Y también tenemos que ver que lastimosamente no hay autonomía de los poderes, o está comprometida la autonomía de los poderes públicos. En el caso de Venezuela no existe la separación de poderes. Y evidentemente eso hace que el populismo vaya permeando a la sociedad y vaya generando ese enemigo inexistente que destruye y corroe a las sociedades. La corrupción, la burocracia, esa es la miel de los populistas. Por eso le temen a un sistema de gobierno parlamentarista. Por eso le temen a la separación de poderes. Ahora, tenemos que trabajar la educación indiscutiblemente. No podemos generar el lujo en la educación. Tenemos que generar que la educación sea un tema de inversión social, que todos los estados trabajen. Y por eso acá trato nuevamente de volver al tema de que si un estado permite que un migrante con estudios debidamente certificados y validados pueda ejercer su profesión, va a generar un gran aporte a las distintas sociedades. Yo estoy convencido, Jorge, que si tú, que si Ricardo, porque Eduardo lo hace también, salen de sus países de origen, Eduardo está afuera, ustedes van a hacer un aporte para el país al que lleguen. Además, le costaron 0 pesos al estado donde ustedes lleguen. Entonces nosotros hoy tenemos que sumar voluntades, sumar esfuerzos a través de la educación. Definitivamente el arraigo cultural que tenga cada estado, obviamente que son diferentes, lo decía Ricardo en su exposición al inicio, somos tan diferentes pero iguales. Sí, somos seres humanos, somos personas, pero culturalmente somos distintos. Y ahí está la riqueza del ser humano. Pero tenemos que tener accesos a la educación libremente. Y la educación tiene que ser una necesidad y no un lujo, como en algunos países de Latinoamérica, lastimosamente, los estados y los populistas, sobre todo estos caudillos que solo buscan enriquecer sus bolsillos, hacen cada vez más inaccesible la educación. Acá en Chile es una percepción real. La educación es sumamente costosa. Aquí hay que reconocerle a la presidenta Bachelet el mayor acceso a la educación pública, a la educación gratuita, pero que no se convierta en palabras vacías, en palabras de populismo, porque Eduardo lo puede confirmar. De la Constitución desde 1961 nosotros tenemos garantizada la educación gratis y resulta que tampoco es la panacea y la solución per se. También tenemos que construir bases sólidas en la dirección y en la construcción del destino del gobierno. Por eso es fundamental tener mayores requisitos para elegir a una persona más preparada que represente el Ejecutivo,
pero también unos poderes que puedan fiscalizar a quien tenga la representación del Estado o aquel que haga de las veces de el conductor de los destinos del Estado. La verdad es que acá en Chile todavía no sabemos, no estamos seguros de lo que estamos apostando y probablemente podamos perder si no cambiamos el rumbo. Acá en Chile hoy estamos bien, pero ya la inflación nos está afectando. Ya la crisis política y burocrática nos está afectando. La inseguridad nos está empezando a hacer daño. Y como lo decía Ricardo, lo señalaba Ricardo, hoy Chile goza de ser el primero o el segundo país del mundo con más tratados de libre comercio. Pero si descuida los anteriores elementos que señalé, podemos ser presa fácil del populismo y del caudillismo. Por eso tenemos que cuidar la educación, la academia, pero también tenemos que cuidar que la inequidad social no crezca, detenerla, ayudar a que los que están en situaciones desvalidas, aquellos que se le están vulnerando sus derechos, a esa niñez, a esa infancia, a esa adolescencia que no tiene los beneficios que le corresponden por derechos, ayudarlos, tomarlos, encargarlos para que levanten vuelo y puedan construir social y académicamente un Estado. Porque definitivamente en la educación, en la academia, pero en la humanización de esta historia está el éxito de los Estados. Hoy tenemos que vigilar al Estado chileno para acompañarlo, para apoyarlo y para construir con ellos que esta historia se mantenga en el tiempo, que se mantenga con respeto a las instituciones, que se mantenga con respeto en toda su institucionalidad, porque si no podemos perder el rumbo como lo perdió Venezuela. Tú bien lo señalabas, Jorge. Hace 30 años no se veía a un Chávez, a un caudillo como Chávez, no se veía, pero sí se veía el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la inequidad social, y lastimosamente generamos el escenario para que apareciera, lastimosamente nos tocó este militar llamado Hugo Chávez Frías, y después este chofer de autobús que es Nicolás Maduro. Y no quiero con esto menospreciar a los conductores de buses, de micros, que creo que son unas personas muy respetables, pero es que este caballero creo que si no pasó con feriados legales o con permisos, con reposo médico, creo que pocas veces se subió a un autobús para manejarlo. Y ahora es el conductor del país, que es un caso digno de estudio y de análisis. El único país democrático donde sucede la presidencia de la República, y lo analizamos en unos estudios que me correspondió hacer en el IESA, con Luis Vicente León, el único país del mundo democrático que permite la sucesión, porque vamos a estar claros, Chávez se reunió en cadena nacional con Diosdado Cabello a su derecha y con Nicolás Maduro, y ahí se dio el poder. O sea, nosotros perdimos totalmente la autonomía de los poderes, perdimos el respeto a la institucionalidad, y es eso justamente lo que debemos de hoy cuidar en Latinoamérica y también cuidar en Chile. Los estudiantes chilenos o la academia chilena, que también me preguntabas en tus reflexiones finales, yo creo que hoy gozan de un buen nivel. Nos falta un poco más atrevernos, nos falta un poco más ese empuje
para asumir la conducción y los destinos de un Estado chileno. Pero el nivel es bueno. Hoy nuestras universidades en Chile, yo gozo de la doble nacionalidad, hoy las universidades en Chile están muy bien ranqueadas a nivel mundial y la verdad es que tenemos que cuidar, ese es parte de nuestro tesoro. Y con esto termino. Ratifico, querido hermano, que acá también gozamos de un buen ceviche, porque gracias a esa diáspora peruana que tiene Chile, que agradecemos los chilenos por ese aporte culinario, académico, social que son los peruanos, también podemos gozar de un buen ceviche, de unas buenas papas a la huancaína y de toda su gastronomía. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Bien, vamos a ya ir finalizando. Cada uno va a intervenir en un corto tiempo. Y para pedirle a Eduardo Pauense, ya que él domina la banca y la situación bancaria, se dice, se comenta, se arguye que Venezuela está mejor. ¿Podrías tú explicar un poco eso? ¿Es verdad que está mejor desde el punto de vista económico? ¿Qué le recomendarías, por ejemplo, a algún viajero no turístico, sino migrante? Porque el principal problema es el siguiente, ¿no? Los muchachos están por aquí, por ejemplo en Lima, y de pronto ya les va bien, ¿no? De pronto tienen hasta su negocito y todo, pero nos faltan los amigos que le dicen, oye, pero ya las cosas están mejor, y resulta que el hombre vende todo y regresa. Y después pasan 3 meses y lo ves nuevamente por acá. Y le digo, ¿y qué pasó? ¿No te fuiste del todo? Que estaba bien en Venezuela. Y me dice, no, me engañaron. Sigue el problema, me dicen, ¿no? Entonces, yo quisiera recurrir a tu conocimiento, Eduardo, para que nos digas, ¿qué le dirías tú a ese muchacho? ¿Es momento de retornar? ¿De verdad están bien las cosas? ¿O quiénes verdaderamente sí pueden hacer negocio? Porque creo que sí les va bien a los grandes capitalistas, no sé. Explícanos un poco al respecto. Bueno, no, se lo he dicho a mucha gente, porque eso se creó una campaña de marketing, eso es un marketing totalmente lo que hay. Venezuela se arregló en una burbuja, porque está pasando en Caracas, en Venezuela, está pasando lo que pasó en el Medellín de los años 80, 90, cuando estos grandes capos de la droga en Medellín no podían salir de su país, empezaron a hacer inversiones muy focalizadas, muy locales, en una burbuja industrial, una burbuja de construcciones, allí en Medellín, en sus restaurantes, y eran restaurantes temáticos también, y allí fueron por mucho tiempo llevándose, pero la realidad de Colombia era otra. Bueno, con Venezuela es un crecido, muchos de estas personas actualmente en el gobierno no pueden salir del país, no pueden para nada. La caída del PIB de Venezuela fue casi de más del 100 y pico %. Venezuela cayó de una economía estrepitosamente, se vino al suelo. En economía, los rebotes económicos no se pueden llamar recuperación, simplemente rebote, y cualquier inestabilidad vuelven a su piso. Lo que es un desarrollo de lavado de dinero, acá esta gente trafica ahora el oro, está dando más el oro que el mismo petróleo. La producción de petróleo está en torno a los 600-700 mil barriles diarios, de los cuales gran parte es para la contribución de pagos a Cuba, que a la casa matriz, como le digo yo, de la organización que hay. Y el resto permea poco hacia la sociedad. Eso lo vemos porque los hospitales no están dotados. No habla de recuperación de un país donde 3.700.000 personas pensionados cobran $8 al mes de pensión, y se tienen que arreglar eso. Los que no tienen familiares en el extranjero, que le manden por ahí $100 al mes, no pueden sobrevivir. Aparte que el costo de vida aquí es muy caro. Yo que viví en Bélgica, voy mucho a Londres, todo. Aquí tú puedes llegar a pagar por una simple agua mineral en un sitio los mismos precios de allá, $5 o $7, donde un almuerzo normal, bueno, por ahí tengo una carta de precios de restaurantes que son muy buenos, pero no son considerados estrella Michelin, puedes pagar $500 por persona. Se ha llenado Caracas se ha llenado, y la burbuja en las principales ciudades del país, se ha llenado ese tipo de locales de comercio, pero sus empleados, el restaurante, a diferencia de Europa, que un empleado de un restaurante Michelin te cobra $2.000, $3.000 al mes, el empleado de ese restaurante que le cobra unos $500,
ellos cobran $80 al mes, $100 los mejores pagados. Una persona de alto calibre en la banca te puede llegar a un gerente de banco, un vicepresidente de una tesorería, alguien que trabaja en una tesorería, no pasa de $400 al mes. Con eso no vives, teniendo unos costos altos aquí impresionantes para vivir. Eso no es el momento para venir, sino creo que venga, porque no le veo salida ni en el corto ni en el mediano plazo al tema venezolano. El tema es un tema de impresión de inorgánica de dinero. Lo que me dijo él, allí en Chile ahorita está empezando a pegar la inflación, claro, porque llegas y haces impresión inorgánica de peso chileno. Lo que pasa en Argentina, eso se llama el señoraje. Venir a cubrir déficit público con emisión inorgánica, pues eso te genera inflación. Eso pasa hasta en la economía más estable. La vemos en Estados Unidos. Biden se puso de loco, imprimió dinero para apoyar temas ucranianos, el plan de desarrollo ese de obras e infraestructura, y que creo en Estados Unidos, en lo que te costaba en el 2020, te costaba $2, ahora te vale $4 o $5. Eso en la economía, el 2 y 2 son 4. Venezuela no se está recuperando económicamente nada. El muchacho que se viene de allá y está acostumbrado a ganar en Chile, no sé, $400, $500 al mes, se viene para acá y el mejor empleo que le van a dar en una tienda son $500, son 50, $100 al mes, no tiene vida. De repente, por el tema de calor afectuoso con su madre, de estar con la familia. Y montar un negocio y hacer negocio en Venezuela es complicado, creo que te lo comentaba ayer. Uno tiene la oportunidad, si te conectas con ellos, a maravillas, pero después tienes el riesgo de que cuando uno tiene gente afuera, eso se llama lavado de dinero. Y hay muchos venezolanos que se los han llevado presos a Estados Unidos, muchos, por hacer el negocio, comprarle petróleo a Venezuela sancionado, porque es como comprar droga. Inclusive te siguen la agencia del Homeland Security, te siguen para rastrear, hacer compras de petróleo ficticio, y son ellos mismos que están comprando. El que sale a vender se friega, el que compra ahorita bienes y servicios, se lo vendes a una persona ligada, por lo menos a un señor de estos del gobierno, después te congelan las cuentas afuera. Entonces, si puedes ganar plata y lo terminas pidiendo afuera. En un gran amigo que tenía mucho dinero, tenía una clínica aquí en La Floresta, tenía un edificio en la avenida Francisco Miranda, lo vendió y juró que pensaba él que había hecho el negocio de su vida. Casi $35 millones en el banco cuando lo tiene en la BNP en Suiza, y le cayó con departamento de compra. Usted le vendió a este señor, y este señor es ligado a un señor que tiene sanciones, y esto es perro, le quitaron toda la plata. Entonces es un riesgo. Si quiere de repente venir, no salir más del país y hacer muchos millones, puedes hacerlo, pero eso es como un sistema de vida como los criminales, quedarte preso en el gran país, que lo hay gente. Mira, aquí yo te comentaba ayer, un amigo que vende el mármol de Carrara y cuarzo rosado, en el sitio donde más se están vendiendo en el mundo es en Dubái. El segundo país en el mundo donde más se vende es Venezuela. Tú vas aquí a los bodegones, hay un bodegón que tiene unas bodegas, ni Burdeos, que no te estoy hablando de Chateau Petrus, se consigue acá, Chateau Margaux, a los que conocen el vino, La Fija, Aubryon, todos esos grandes vinos, aquí se consiguen, y a precios muy similares de Francia, porque el negocio no es importar y ganar el vino, es lavar el dinero, que después aumentan las ventas de forma ficticia. Lo que hay es una gran lavandería de dinero, y eso no permea a la población. Eso es un grupo pequeño ahí de que no pasarán de 100.000 personas que están beneficiados de eso. El resto de la población económicamente muy, muy mal. Ahí sí hay que llegar a lo que yo digo, para toda la región, para que reducir esa desigualdad que hay con relación al norte, son los salarios. Y tú ya verás cómo hay menos inmigración hacia el norte. Imagínate en Perú o en Chile, donde te pongan un salario como equivalente en Estados Unidos, que la gente pueda cobrar por hora $17, $20 por hora. A ver qué chileno se va a querer ir por allá para Estados Unidos, o para Canadá, o un venezolano, un colombiano. No, se quedan trabajando en sus países y no migran. Yo creo que los países tendrán que evolucionar y económicamente armar sus economías en torno a eso, y parar la impresión orgánica del dinero, que es la inflación, y por el tema del populismo, imprimo dinero y doy bonos y doy beneficios y para ganar gente y meter mucha gente en los ministerios, eso es gasto público, pero tienes que cubrirlo con señoriaje. Y allí está el gran fracaso económico de toda esta región. Uh-huh. Bien, gracias Eduardo. Ahí lo veo. Interesante tus aportaciones para el plano económico. Ya saben, muchachos, vamos a mandarle directamente a sus celulares, creo que este conversatorio, para que lo piensen muy bien, ¿no? Y no se aloquen y digan, no, que ya se arregló, me voy.
y las chicas igual, quieren irse. Pero bueno, creo que hay que buscar el momento adecuado, bien informado respecto a la materia económica, que creo que es una de las más vitales, para reiniciar al menos la actividad vivencial allá en Venezuela, ¿no? En la Venecia americana. Vámonos con José Servario, a quien le deseamos la mejor de las suertes con su libro, se llama El Nuevo Poder. Es una edición que ya está en Amazon, dentro de lo que dice la parte de la carátula, vamos a ver si la tenemos acá a la vista: innovación política de colaboración para alcanzar el bienestar. Ya nos explicó gran parte de lo que tiene dentro de su desarrollo. Y bueno, ya a manera de despedida, Ricardo José, danos de repente algunas pautas más. ¿De qué manera pueden conseguir tu libro? Aparte de Amazon, ¿lo tienes en alguna librería? No sé. Y la mejor de las suertes con esta edición. Ahora sí. La pandemia frustró mi campaña de marketing digital que tenía planeada, y estoy por lanzar la segunda edición actualizada con los temas de pandemia, con el tema de Ucrania. Estoy incorporando soluciones globales para males globales bajo esta misma óptica participativa y colaborativa, que es para sintonizar con los tiempos. Y creo yo de que es importante que nosotros tengamos claro el diagnóstico, por qué estamos pobres siendo ricos, para poder recetar las soluciones que necesitan nuestras sociedades. Y mi innovación política, que es inédita en la historia del mundo, evidentemente es una propuesta para, primero, difundirla, ponerla al centro del debate, enriquecerla, mejorarla, porque todo es perfectible en la vida, y someterla a consulta popular, porque finalmente la sociedad es la que va a decidir si cambia o no el sistema político, porque en caso contrario vamos a seguir cambiando de delincuentes. Y eso va a ser posible en febrero, marzo, calculo, y yo planteo a todos los amigos que estamos ahora unidos por las redes en este conversatorio interesante y profundo sobre las soluciones de América Latina, es que nos unamos, y yo planteo a través tuyo si podemos hacer algunas alianzas estratégicas para difundir las ideas, enriquecerlas, debatirlas, porque no puede ser que sigamos nosotros, los que representamos al conocimiento, sentados mirando en la tribuna, y no entramos a la cancha con una propuesta, con una innovación que necesita difusión en medios, en redes. Yo estoy haciendo eso, buscando alianzas con una diversidad de empresas, universidades. Estoy dando conferencias en universidades, para gremios, en el país y en el exterior. Estuve hace poco hablando para un canal chileno, otro canal de Bolivia, ¿no? Entonces, creo yo que nosotros, lo que tenemos la capacidad del conocimiento, tenemos más responsabilidad sobre las mayorías populares que no tienen el privilegio que tenemos nosotros. Por eso los invito a que nos juntemos, en algún momento hagamos una alianza para que en nuestros países podamos difundir las ideas y construyamos una corriente de opinión en favor del cambio, porque las protestas, las opiniones y las elecciones son necesarias, pero no son suficientes. Eso no va a cambiar nada. Si no hacemos una revolución mental en cada hogar, en cada aula, vamos a seguir igual. Y para eso tenemos que cambiar la política, el Estado y todo lo demás, para que verdaderamente retomemos ya después de 200 años de perdidos, es hora de retomar el camino a la prosperidad compartida. Buenas tardes. Bien, gracias, Ricardo. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Recuerden que se acerca la Nochebuena en Caracas, en Santiago, acá en Perú. Hay un momento para contemplar la vida más allá de lo material, ¿no? Que a veces que lo material nos envuelve y nos transforma, ¿no?
Y si todos los días fueran Navidad, creo que habría más sensibilidad, ¿no? Pero lamentablemente eso es imposible. Es solamente una la Nochebuena. Entonces, que esa noche pues se reparta el amor al 1000% en cada uno de los hogares de ustedes y de nuestra gente que nos sigue. Y recordándoles también que nuestros niños pues esperan por, de alguna manera, acercarse a ellos. Tenemos a través de nuestra fundación un padrinazgo, ¿no?, hacia los niños olvidados de acá de Perú y los más vulnerables, y les llega por ahí una caricia de cada uno de los distinguidos, de los que se dignan en apadrinarlos, ¿no? Y eso es trabajar hacia el futuro. Y bueno, nos despedimos por Telestar Televisión Supercable Canal 3 hacia Lima Este y hacia Huancayo, la red Canal 11. A nivel internacional por Virtual Televisión. Como diría el poeta de los Heraldos Negros a propósito de los 100 años de Trilce, saber más es ser más libre. Así es que a estudiar. Cuídense. Un abrazo. Feliz Navidad. Gracias, Ricardo. Feliz Navidad. Gracias, Tocayo. Gracias, Eduardo. Feliz fiesta. Saludos. Gracias. Felicidades, todo lo mejor para todos. Gracias. Ahora sí. La pandemia frustró mi campaña de marketing digital que tenía planeada y estoy por lanzar la segunda edición actualizada con los temas de pandemia, con el tema de Ucrania. Estoy incorporando soluciones globales para males globales bajo esta misma óptica participativa y colaborativa, que es para sincronizar con los tiempos. Y creo yo de que es importante que nosotros tengamos claro el diagnóstico, por qué estamos pobres siendo ricos, para poder recetar las soluciones que necesitan nuestras sociedades. Y mi innovación política, que es inédita en la historia del mundo, evidentemente es una propuesta para, primero, difundirla, ponerla al centro del debate, enriquecerla, mejorarla, porque todo es perfectible en la vida, y someterla a consulta popular, porque finalmente la sociedad es la que va a decidir si cambia o no el sistema político, porque en caso contrario vamos a seguir cambiando de delincuentes. Y eso va a ser posible en febrero, marzo, calculo, y yo planteo a todos los amigos que estamos ahora unidos por las redes en este conversatorio interesante y profundo sobre las soluciones de América Latina, es que nos unamos, y yo planteo a través tuyo si podemos hacer algunas alianzas estratégicas para difundir las ideas, enriquecerlas, debatirlas, porque no puede ser que sigamos nosotros, los que representamos al conocimiento, sentados mirando en la tribuna y no entramos a la cancha con una propuesta, con una innovación que necesita difusión en medios, en redes. Yo estoy haciendo eso, buscando alianzas con una diversidad de empresas, universidades. Estoy dando conferencias en universidades, para gremios, en el país y en el exterior. Estuve hace poco hablando para un canal chileno, otro canal de Bolivia, ¿no? Entonces, creo yo que nosotros, lo que tenemos la capacidad del conocimiento, tenemos más responsabilidad sobre las mayorías populares que no tienen el privilegio que tenemos nosotros. Por eso los invito a que nos juntemos, en algún momento hagamos una alianza para que en nuestros países podamos difundir las ideas y construyamos una corriente de opinión en favor del cambio, porque las protestas, las opiniones y las elecciones son necesarias, pero no son suficientes. Eso no va a cambiar nada. Si no hacemos una revolución mental en cada hogar, en cada aula, vamos a seguir igual. Y para eso tenemos que cambiar la política, el Estado y todo lo demás, para que verdaderamente retomemos ya después de 200 años de perdidos, es hora de retomar el camino a la prosperidad compartida. Buenas tardes. Bien, gracias, Ricardo. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Recuerden que se acerca la Nochebuena.
en Caracas, en Santiago, acá en Perú. Hay un momento para contemplar la vida más allá de lo material, ¿no? Que a veces que lo material nos envuelve y nos transforma, ¿no? Y si todos los días fueran Navidad, creo que habría más sensibilidad, ¿no? Pero lamentablemente eso es imposible, es solamente una, la Nochebuena. Entonces que esa noche pues se reparta el amor al 1000% en cada uno de los hogares de ustedes y de nuestra gente que nos sigue, y recordándoles también que nuestros niños pues esperan por de alguna manera acercarse a ellos. Tenemos a través de nuestra fundación un padrinazgo, ¿no?, hacia los niños olvidados de acá de Perú y los más vulnerables, y les llega por ahí una caricia de cada uno de los distinguidos, de los que se dignan en apadrinarlos, ¿no? Y eso es trabajar hacia el futuro. Y bueno, nos despedimos por Telestar Televisión Supercable Canal 3 hacia Lima Este y hacia Huancayo, la red Canal 11. A nivel internacional por Virtual Televisión. Como diría el poeta de los Heraldos Negros a propósito de los 100 años de Trilce, saber más es ser más libre. Así es que a estudiar. Cuídense. Un abrazo. Feliz Navidad. Gracias, Ricardo. Feliz Navidad. Gracias, Tocayo. Gracias, Eduardo. Feliz fiesta. Saludos. Gracias. Felicidades, todo lo mejor para todos. Gracias, gracias. Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets. Además, venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz.